y va a dejarlo entrar ya. ¿Se está viendo bien? Sí. Correcto. Yo no veo a los participantes, ¿no? Ay, ya van ingresando, doctor. Ya, estamos casi por empezar. Están ingresando. Bueno, en honor a la puntualidad, damos inicio a este webinar. Primeramente, muy buenas noches a todos los asistentes, especialmente al doctor Daniel Cafici, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento a nombre de la Sociedad Paraguaya de Ecografía. Agradecemos, como siempre, a la empresa que nos proporciona la plataforma el ICH SAC. Dalila, por favor. Buenas noches a todos los participantes en este ciclo de conferencias de la Sociedad Paraguaya de Ecografía, en el cual se hablará del tema manejo de la restricción de crecimiento fetal, comparación de diferentes protocolos. En esta ocasión tendremos a un invitado de lujo, que es el doctor Daniel Cafici. El doctor es médico argentino egresado de la UBA, especialista en ginecología y obstetricia, expresidente de la SAOM, director de docencia e investigación de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía y Biología, la SAOM, profesor en la Universidad Nacional del Nordeste, presidente electo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, FLAUS, embajador para Latinoamérica de la International Society of Ultrasound and Obstetric and Gynecology. Es un honor presentarles al doctor Daniel Cafici. Adelante, profesor. Buenas noches. Gracias por la presentación, Dalila. Buenas noches a todos mis colegas y amigos de Paraguay. Y bueno, es un gusto compartir este webinar con ustedes, donde vamos a referirnos a diferentes protocolos de manejo, pero desde ya que previamente vamos a explicar un poco cómo es la restricción de crecimiento fetal, qué es la evidencia que tenemos disponible para llegar a estos diferentes protocolos y de manera tal que uno pueda analizar qué es lo que más ajusta a cada uno. Cuando me refiero a manejos diferentes, vamos a básicamente revisar qué es lo que hacen sociedades internacionales como son ISUOC, una no sociedad, pero un centro que es muy seguido en Latinoamérica y por lo tanto me veo obligado a mencionarles, que es Medicina Fetal Barcelona. Esto en cuanto a las ramas europeas que tienen protocolos bastante similares,
Y vamos a hablar también de qué pasa con las sociedades de Norteamérica, que tienen protocolos similares entre sí, pero bastante diferentes a los que se manejan en Europa. Finalmente veremos, cada uno sacará sus conclusiones de qué es lo que más se adapta, o tal vez una mezcla de todo sea lo que se adapte. Las diferencias principales se pueden resumir en básicamente diagnóstico y manejo. Pero antes de ver cuáles son las diferencias, les decía, vamos a ver un poco de antecedentes, o sea, cuál es el concepto clásico, cómo se define restricción de crecimiento, por qué podemos tomar una norma de conducta u otra norma de conducta. Y el concepto clásico para definir restricción de crecimiento intraútero, con muchas variaciones, o algunas al menos, es el peso fetal, o para algunos también la circunferencia abdominal, por debajo del percentil 10. Y esto asume, en cierta forma, si uno toma esto como definición, que todo feto que se encuentre por debajo del percentil 10 de peso o en su circunferencia abdominal es un feto con una restricción de crecimiento intraútero y por lo tanto con riesgo elevado de tener complicaciones, mientras que todo aquel que está por encima del percentilo 10 es sano. La verdad que desde un punto de vista personal esto me parece un poco, en mi país decimos, tirado los pelos. Como que no tiene mucho sentido cuando a veces el límite entre un percentil 11 y un percentil 9 pueden ser 80 gramos, si nos equivocamos en más de eso, que esto sea un punto de corte tan estricto, tan firme. Sin embargo, van a ver cómo algunas sociedades adoptan esto. Y vamos a ver por qué y qué significado tiene y cómo lo podemos manejar nosotros. Ahora bien, si uno va realmente a qué ocurre con el peso y la mortalidad, fíjense, esto es un estudio en una población de más de 1 millón de embarazos en los países nórdicos, en Holanda, donde obviamente cuando el peso está por debajo del percentil 3, las complicaciones y la mortalidad perinatal es mucho más alta, pero eso no quiere decir que no haya complicaciones y mortalidad entre el percentilo 3 y el 5, el 5 y el 10, el 10 y el 15, el 15 y el 20, y luego baja, por encima del percentil 20 baja ya bastante y vuelve a aumentar en los fetos macrosómicos. Por lo tanto, quiero insistir en esto, de que no es tan estricto el punto de corte, y que va a haber fetos que sean bajo peso para edad gestacional, y no necesariamente tengan una restricción en su crecimiento, porque pueden ser fetos que son constitucionalmente pequeños, que están genéticamente predeterminados a tener un peso por debajo del percentil 10 y cumplen con su patrón de crecimiento. La placenta los nutre adecuadamente, simplemente son más pequeños porque tienen un potencial genético para ser más pequeños. Por lo tanto, no todo bajo peso necesariamente es una restricción de crecimiento. Por otra parte, van a existir fetos que estén padeciendo una restricción de crecimiento de causa placentaria, fetos cuya placenta no los está nutriendo de manera adecuada, y ven restringido su crecimiento, pero como tenían un potencial de crecimiento muy elevado, como para nacer en un percentil 80, 70, nacen con un percentil 20, se los considera adecuados porque están por encima del 10, sin embargo no han alcanzado su potencial de crecimiento. Por lo tanto, tampoco toda restricción de crecimiento necesariamente vaya a tener un bajo peso para edad gestacional. ¿Y qué es lo que nos aporta el Doppler? Bueno, el Doppler sirve básicamente en dos ramas: diagnóstico y seguimiento y toma de conducta. Comencemos por el diagnóstico y por estudiar qué es el diagnóstico, cómo lo diagnosticamos, cuál es la mejor definición, si es que no queremos tenerla de percentil 10 más o menos. El Doppler nos va a servir para identificar el bajo peso sano, lo que hablábamos recién, aquel feto de bajo peso, pero que no está restringido en su crecimiento, simplemente tiene un potencial de crecimiento más pequeño. Podríamos poner como un ejemplo muy práctico: madre pequeña, niño pequeño, y por lo tanto
madre pequeña, padre pequeño y niño pequeño sin ningún trastorno placentario. Pero también nos puede identificar al peso adecuado que esté con restricción de crecimiento, como hablamos recién. Para ajustar un poco más el diagnóstico, alguna de las propuestas es esta que les estoy mostrando, que es el estudio Porto. El estudio Porto lo que hizo fue observar en más de 1000 fetos que tenían un peso fetal estimado por debajo del percentil 10, cuáles eran los factores añadidos que le hacían tener un peor pronóstico. Y, por ejemplo, si el percentil no era el 10, pero era el 5 o era el 3, si había oligoamnios, si el Doppler de arteria umbilical estaba elevado por encima del percentil 95, etc. Y se encontró que una buena correlación de mal resultado perinatal era definiendo a la restricción de crecimiento como peso fetal estimado por debajo del percentil 3, independientemente del Doppler, o peso fetal estimado por debajo del 10, pero por encima del 3, pero con un Doppler de arteria umbilical anormal. ¿Y cuál es el sustento fisiopatológico para esto? Esto es lo que se encontró en un trabajo, pero es lógico, tiene un sustento, y sí lo tiene. Lo tiene si sabemos que la arteria umbilical, el Doppler de la arteria umbilical, nos muestra qué cambios ocurren en la resistencia placentaria. Por lo tanto, la sumatoria de un peso por debajo del 10 más un Doppler de arteria umbilical anormal nos daría una buena combinación de un grupo de mayor riesgo, definitivamente, el feto por debajo del percentil 10 tiene más riesgo, sumado a cambios en la arteria umbilical que nos hacen presuponer una insuficiencia placentaria. Entonces, cuando tenemos un feto con bajo peso para edad gestacional, tenemos que, obviamente, primero o simultáneamente, descartar patología fetal, porque el feto puede tener bajo peso porque tiene un trastorno cromosómico, un trastorno genético, un trastorno estructural, un trastorno infeccioso, y eso lo vamos a diagnosticar con la ayuda de la ecografía y con métodos auxiliares adicionales, obviamente. Una vez que descartamos la patología fetal, este feto de bajo peso, bueno, habrá que evaluarle la suficiencia placentaria, y un poco el estándar de oro para eso ha sido el Doppler de la arteria umbilical. Con lo cual, para identificar el compromiso, en un feto con bajo peso para edad gestacional, donde ya hemos descartado que no tenga un problema propio del feto, el Doppler de la arteria umbilical puede resultar anormal, y ahí no hay mucho más que hablar. Definitivamente ese feto es pequeño porque tiene una insuficiencia placentaria. Pero vamos a ver en las próximas diapositivas que cuando el Doppler de la arteria umbilical es normal, no necesariamente tenga que ser un feto con bajo peso constitucional. Este es el paradigma que teníamos hasta hace unos cuantos años, donde el Doppler de la arteria umbilical nos permitía hacer una diferencia estricta entre sanos constitucionales e insuficiencia placentaria. Y si bien es cierto que cuando el Doppler de la arteria umbilical está anormal, seguramente hay algún grado de insuficiencia placentaria, y que es tanto mayor cuanto mayor es la afectación de la arteria umbilical, lo que también es cierto que es necesario un cierto grado de compromiso de la placenta para que esa alteración placentaria se refleje en el Doppler de la arteria umbilical. ¿Qué estoy diciéndoles con esto? Que si el compromiso placentario es menor al 30%, la arteria umbilical no va a reflejar ese compromiso. Esto es, vamos a estar frente a un feto que tiene una insuficiencia placentaria leve, pero insuficiencia placentaria al fin, y con posibilidad de complicaciones, y que no la vamos a detectar porque el Doppler de la arteria umbilical no nos muestra nada cuando el compromiso placentario es leve. Cuando ya tenemos un compromiso de la placenta de más del 30%, entonces sí vamos a ver inicialmente alterado el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical, y
la arteria umbilical como herramienta importante para el manejo, sirve cuando ya se ha perdido más del 60% del territorio placentario, y entonces el patrón Doppler de esta arteria umbilical va a ser de flujo ausente o flujo reverso. Por lo tanto, para que quede más claro este concepto, cuando tenemos una placenta totalmente íntegra, o sea, no hay compromiso placentario, la resistencia dentro de la placenta es normal, el flujo que le va a llegar al feto por la vena umbilical es normal, y el índice de pulsatividad de la arteria umbilical obviamente se va a ver normal. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la placenta perdió un cuarto de su territorio? Y les quiero aclarar que este feto no está sano. Que la arteria umbilical no esté alterada no quiere decir que el feto no tenga un compromiso. Definitivamente creo que es muy lógico asumir que no es lo mismo un feto que tiene toda su placenta íntegra a aquel feto que perdió un cuarto de placenta. Tal vez el compromiso sea leve, tal vez no manifieste alteraciones basales, pero frente a una mayor demanda seguramente puede alterarse. Ahora, lo cierto es que este feto, que perdió menos del 30%, sí tiene una resistencia aumentada dentro de la placenta, porque este territorio ya no está. El flujo en la vena umbilical va a estar disminuido, porque tiene menos placenta y menos territorio vascular para enviarle sangre por la vena umbilical al feto, y sin embargo la arteria umbilical va a estar normal. ¿Cuándo ocurre esto? En la insuficiencia placentaria leve. Y la insuficiencia placentaria leve es la característica que tiene un fenotipo de restricción de crecimiento, que es el que conocemos como restricción de crecimiento tardía. Es así que volvemos a nuestro paradigma anterior, donde habíamos dicho que una arteria umbilical anormal hablaba de un feto con insuficiencia placentaria, y eso definitivamente es así, pero ahora tenemos que un Doppler arteria umbilical normal puede deberse a una insuficiencia placentaria leve típica de la restricción de crecimiento tardía, que ahora vamos a ver. O sea que va a haber que descartar ante un Doppler arteria umbilical en un feto pequeño, o que crece de manera inadecuada, y tenemos un Doppler arteria umbilical normal, vamos a tener que descartar una insuficiencia placentaria leve para luego, si se descarta, entonces asumir que puede corresponder a un feto con bajo peso constitucional, sano. Es por eso que apareció una nueva clasificación, la que elaboró la doctora Gorshin en base a un estudio con metodología Delphi. Metodología Delphi es aquella metodología que se basa en encuestas a expertos en el tema, y donde ahora se clasificó la restricción de crecimiento placentaria en precoz y tardía. Y de la encuesta, ¿qué quedó? Que bueno, obviamente si es placentaria no debe haber anomalías congénitas. Por definición, la restricción placentaria precoz, la restricción de crecimiento precoz es aquella que ocurre o que se diagnostica antes de las 32 semanas, y no se agrega con respecto al estudio Porto la circunferencia abdominal. O sea, circunferencia abdominal o peso fetal estimado por debajo del percentil 3. Y fíjense que esta clasificación, esta definición de restricción de crecimiento no necesita del Doppler. ¿Por qué? Porque como un peso fetal estimado por debajo del percentil 3 se asocia frecuentemente a alteraciones, a un mal resultado perinatal, alcanza solamente eso para que lo sigamos como si fuese como restricción de crecimiento placentaria, aunque el Doppler sea normal. O bien, el peso fetal, el feto con peso por debajo del 10, pero por encima del 3, que combine con una arteria umbilical, al igual que en el estudio Porto, pero se agrega acá una arteria uterina por encima del percentil 95. ¿Qué nos queda para la restricción de crecimiento tardía? Bueno, desde ya que ya dijimos por definición 32 semanas o más, sin anomalías congénitas, y lo mismo, circunferencia abdominal o peso fetal estimado por debajo del percentil 3, independientemente del Doppler. Por lo tanto, cada vez que ustedes tengan un feto
con un peso fetal estimado o una circunferencia abdominal por debajo del 3, para esta clasificación, que algunos siguen y otros no, se trata de una restricción de crecimiento de causa placentaria tardía, si es que después de las 32 semanas, precoz, si es antes de las 32 semanas, el diagnóstico. O la combinación de un peso por debajo del 10, pero por encima del 3, con una caída en 2 cuartiles, o sea, en 50 percentiles en la curva del peso del abdomen, o con una relación cerebro-placentaria por debajo del percentil 5, o arteria umbilical por encima del 95. Estas nuevas características están dadas porque este factor, arteria umbilical por encima del percentil 95, no se va a dar frecuentemente. De hecho, se va a dar muy infrecuentemente, como acabamos de explicar recién, en la insuficiencia placentaria tardía o leve. ¿Por qué? Como dijimos, un compromiso menor al 30% no se manifiesta en la arteria umbilical. Entonces, como esto no va a estar habitualmente, tenemos que recurrir a otros parámetros, como pueden ser la relación cerebro-placentaria, la caída en la curva de crecimiento, o como de manera muy adecuada utiliza Medicina Fetal Barcelona, donde, bueno, la tardía la definen como un peso por debajo del percentil 3, o 3 a 10, y acá agregan las uterinas por encima del percentil 95, la umbilical, que dijimos no siempre va a ocurrir, en general muy poco, una relación cerebro-placentaria por debajo del 5, o la cerebral media por debajo del percentil 5, pero esto siempre va a ser posterior a esto. Explicado un poco las diferencias en el diagnóstico, en por qué llegamos a este diagnóstico, mostremos qué hacen las diferentes sociedades. ISUOC toma peso o circunferencia abdominal por debajo del 3, o percentil 3 al 10 más Doppler, o sea, exactamente lo que acabamos de definir de la doctora Gorsi. Medicina Fetal Barcelona, similar, pero no toma en cuenta el abdomen, solamente el peso fetal estimado. Mientras que las sociedades norteamericanas toman el peso por debajo del percentil 10 y consideran por debajo del percentil 3 al severo, independientemente del Doppler. Entonces, acá tal vez si estuviésemos en vivo, alguno podría interrumpirme, bueno, pero esto es muy distinto, ¿qué hago? El 3, el 10, me acaba de decir, me puso al principio, el doctor Cafisi me puso una diapositiva donde se reía de esto del 10, pero ahora me muestra que todos los americanos usan el 10. Bueno, tómenlo como quieran. Finalmente lo que va a ocurrir es que la sensibilidad va a ir aumentando en este sentido. O sea, los norteamericanos van a diagnosticar más restricciones de crecimiento, pero a expensas de tener más falsos positivos. Van a tener que alarmar a más madres, van a tener que efectuar más estudios Doppler que los que utilizan estas otras clasificaciones. Entonces, definiciones de las sociedades americanas: restricción de crecimiento, peso por debajo del percentil 10, cómo estiman el peso fetal y qué tablas utilizan. Para los americanos, el cálculo de peso mediante la tabla de Hadlock de 3 variables, abdomen, fémur y circunferencia cefálica, y utilizan como referencia también las tablas de Hadlock. ISUOC no habla de qué tablas utilizar, pero también utiliza el cálculo de peso por la fórmula de Hadlock de 3 variables, circunferencia cefálica, abdominal y fémur. Mientras que Medicina Fetal Barcelona, si ustedes van a la calculadora, tienen 2 opciones: fémur abdomen o fémur DBP abdomen y circunferencia cefálica, y tablas de referencia propias, simplemente para marcar las diferencias. Hay coincidencias, no hay diferencias en esto, que 32 semanas hacen al punto de corte de la restricción de crecimiento fetal temprana y tardía. Todas las sociedades coinciden en esto. ¿Y qué características tienen, ya que estamos hablando de la restricción de crecimiento temprana y tardía? Bueno, la temprana, o sea, el feto que vamos a diagnosticar en semana 26, 27, 28, antes de la 32, se caracteriza por tener habitualmente marcada disminución del peso, marcado compromiso placentario,
alta prevalencia de hipertensión arterial, actualmente preeclampsia severa asociada. El diagnóstico es muy sencillo, porque va a estar alterada la umbilical, la cerebral media, simplemente vamos a tener que usar otros parámetros Doppler para ver cómo evoluciona y cuándo tenemos que tomar una conducta, pero el diagnóstico es muy sencillo. Lo que es complicado es el manejo, porque tenemos el fantasma de la prematurez y vamos a tener que estar decidiendo en si corremos el riesgo de que muera intraútero o corremos el riesgo de que muera fuera del útero y que sufra, además, si es que sobrevive, alguna trastorno a distancia. Y obviamente tiene alta mortalidad y morbilidad. Los cambios tempranos se dan en la arteria umbilical, cerebral media y uterinas, y los cambios tardíos en también la arteria umbilical, pero cuando tiene flujo ausente o reverso, y sobre todo en el ductus venoso. La restricción de crecimiento fetal tardía, o sea, la que diagnosticamos después de las 32 semanas, es mucho más frecuente, el doble o más. La caída en el peso es variable. Puede estar ahí bailando en el percentil 10 o simplemente ser una curva que está cayendo, pero no tiene una caída tan marcada del peso. El compromiso placentario es leve, la asociación con hipertensión arterial mucho menos frecuente. El diagnóstico es complicado porque la gran herramienta que es la arteria umbilical acá no funciona. El manejo es sencillo porque estamos más cerca de la madurez y por lo tanto no tenemos tanto el fantasma de la prematuridad. La mortalidad es más baja, pero también hay morbilidad más leve, pero morbilidad neurológica leve y morbilidad cardiovascular. Y si bien estos fetos tienen hipoxia leve, son menos tolerantes a la hipoxia. Y una de las complicaciones que puede haber es un sufrimiento fetal intraparto e inclusive la muerte fetal sin causa aparente, que hoy en día sabemos que más de la mitad de estas muertes fetales sin causa aparente que le ocurren a la obstetra sobre el final del embarazo se deben a insuficiencias placentarias que no se han diagnosticado o manejado correctamente. Y sobre todo tiene como factor adverso esta forma de restricción de crecimiento que tiene una evolución menos predecible. En la restricción de crecimiento temprana, tanto el diagnóstico como el seguimiento es sencillo, porque se altera la umbilical, la cerebral media, y luego se va a ir alterando el ductus venoso, y cuando el ductus venoso llega a tener un flujo reverso, sabemos que la muerte está vecina, o sea, tiene un camino que nos va mostrando, nos va anunciando cuándo se va a morir. Mientras que la restricción de crecimiento tardía no tiene tantos signos y a veces, si bien es mucho menos frecuente, el óbito puede ocurrir sin avisarnos. Dijimos que el Doppler aportaba en el diagnóstico, pero también en el seguimiento y la toma de conducta. Y antes de mostrarles qué hacen las diferentes sociedades, les quiero dar evidencia para que ustedes puedan pensar qué es lo que nosotros haríamos, en base también a veces a los recursos que tengamos. Una primera evidencia muy importante está dada por esta curva de sobrevida. Fíjense que hasta alcanzar las 26, 27 semanas, cada día de permanencia in útero le garantiza al feto un 2% de sobrevida y un 2% de sobrevida sin secuela. O sea que 10 días que esté en útero mejora la sobrevida un 20%. Luego, a partir de la semana 27, ya esto decae a 1%. Por lo tanto, en general, en la mayoría de las normas, no se toma conducta antes de las 26 semanas, salvo que haya un severo compromiso materno. La otra evidencia está dada por estos 3 estudios que les voy a resumir rápidamente, que son el estudio GRIT, el estudio TRAFEL y el estudio DIGITAC, que de alguna manera todos los que hacen obstetricia o los que hacen medicina fetal, los que informan un estudio Doppler, debemos conocer, porque sobre esto se sustenta cualquier conducta. Realmente, en muchas ocasiones cuando doy esta charla o alguna similar, entonces alguno me dice, bueno, pero yo entro en la calculadora de Medicina Fetal Barcelona, o en la calculadora de ISO, o en la calculadora de Medicina Fetal México, o en la calculadora de Fundación de Medicina Fetal, y me dice todo lo que tengo que hacer. Y la verdad que me parece un poco triste
que le hayamos dedicado tanto tiempo a nuestro estudio para tal vez tener que decirle a la madre o al colega, ¿y por qué hice esto? Y porque me lo dijo una calculadora. No estoy en contra de las calculadoras, estoy en contra de que eso anule nuestro raciocinio, nuestra evidencia, nuestra forma de pensar y saber por qué la calculadora nos lleva a eso. Y por eso, si no conocemos estos trabajos, es bueno que se los comente. El estudio GRIT lo que hizo fue randomizar intervenciones. Es fácil de entender este trabajo. Es como que ustedes que me están escuchando estén todos con algún embarazo que están siguiendo, en el cual por el bajo peso, por la arteria umbilical o por lo que sea, eso no estuvo muy acotado, tienen dudas sobre la conducta a tomar. Entonces yo les digo, ok, vamos a randomizar esto. La mitad de ustedes espera y la otra mitad madura el feto y lo saca. Y después vamos a ver qué pasa en el nacimiento y dentro de 2 años. Y los que les digo esperen, me preguntan, ¿cuánto espero? No, espere hasta que a usted le parezca que ya le preocupa. Yo simplemente quiero observar qué pasa. Y como les dije, después vemos qué pasa en el alta y a los 2 años. Estos fueron los resultados al nacimiento. Y fíjense que en el grupo en el que se les dijo terminen, maduren y terminen, obviamente la media de terminación fue 1 día, porque fue el tiempo de hacer la maduración. El grupo que demoró la toma de conducta no lo demoró tanto, 4 días más, porque bueno, habrá surgido alguna condición que asustó al obstetra y lo terminó. Pero fíjense que a pesar de que la demora fue poca, lo cual no se podía evitar, no le podíamos decir al obstetra que siguiera cuando alguna situación se tornaba desfavorable, porque no sería ético. De todas formas, es la demora más larga que había sido evaluada previamente en un estudio aleatorizado. Y fíjense cómo esta pequeña demora marcó diferencias. Vamos primero a ver la muerte antes del alta. Y esto es algo que los obstetras tenemos que entender, que no nos tiene que preocupar únicamente la muerte intraútero. Nos tiene que preocupar, como le preocupa al neonatólogo y sobre todo a la madre, a los padres, que el niño sobreviva. A la madre no le importa si se muere in útero o se muere después, le importa que se muera o no se muera. Y si no se muere, que sobreviva lo mejor posible. Y fíjense que la muerte antes del alta fue similar en los 2 grupos. De hecho, se murieron un poquito más en los que se apuraron a terminar el embarazo, pero esta diferencia no fue significativa. ¿Qué pasó con las complicaciones? Bueno, hubo más complicaciones en el grupo de fetos donde se apuró el diagnóstico. Obviamente que en los que tomaron una conducta inmediata, perdón, el diagnóstico, la conducta, en aquellos que terminaron el embarazo enseguida, tuvieron menos muertes in útero, obvio, al día siguiente lo terminaron, pero tuvieron más muertes neonatales. Y el resultado final fue esto. Bien, ¿qué pasó a los 2 años? Y les resumo esta tabla en honor al tiempo y en honor a que sea más ameno. El grupo que terminó inmediatamente el embarazo tuvo mucha mayor prevalencia de parálisis cerebral que aquel que demoró 4 días. Este estudio, resumidamente, lo van a leer así en muchísimos otros estudios que lo citan, nos muestra a veces la ventaja de prolongar un poco la permanencia in útero. El segundo estudio, el TRAFEL, estuvo mucho más protocolizado. Ya no fue ustedes terminen el embarazo cuando tengan miedo, sino que vamos a terminar el embarazo cuando se alcance alguna de las puntos de corte que les vamos a marcar. El punto más leve era el cardiotocograma computarizado, que no disponemos en Latinoamérica, que evalúa la variabilidad a corto plazo. Un paso más adelante, o sea, una espera más demorada, eran cambios precoces en el ductus venoso, cuando el índice de pulsatilidad del ductus superaba el percentil 95. Y finalmente, la mayor espera era cuando se esperaba hasta que el ductus venoso tuviera una onda reversa. Obviamente, la mortalidad
aumentó in útero cuanto más se esperó. Pero la sobrevida sin secuela mejoró a medida que se demoró el resultado. De manera tal que esta fue la sobrevida sin secuela a los 2 años que les acabo de mostrar, que fue estadísticamente significativa en aquellos que esperaron hasta el ductus venoso. Y acá se compara la muerte y el compromiso neurológico. La mortalidad a los 2 años aumentó muy levemente, de un 8 a un 10% en aquellos fetos que se esperó hasta la onda A reversa, pero lo que disminuyó y de manera muy significativa fue el compromiso neurológico de un 15 a un 5%. Nuevamente nos muestra que la espera utilizando el ductus venoso como factor final, y en este caso con una red de seguridad, es de utilidad. El último trabajo es para mostrar qué pasa al término. Para comentarlos de manera sencilla, podría decirles, bueno, es aquel obstetra cuyo feto llegó a las 37, 38 semanas, no está necesariamente muy comprometido, el grupo que se estudió fueron fetos con bajo peso, sin tomar en cuenta el Doppler, y bueno, cualquier obstetra podría decir, bueno, está creciendo mal, es bajo peso, el Doppler está bien, pero llegué a las 38 semanas, ¿qué hago? ¿Sigo esperando o en base a que es de bajo peso termino la gestación acá? Bueno, eso se estudió. Y se randomizó en inducción versus expectante. Y no hubo diferencias significativas, tanto en la mortalidad como en el Apgar, como el ingreso a terapia intensiva neonatal o la tasa de cesáreas. Por lo tanto, esta evidencia avala, en cierta forma, a la obstetra a que frente a un feto de bajo peso, sin mayores alteraciones o ninguna en el Doppler u otros compromisos, pueda terminar el embarazo a las 38 semanas, ya que no va a haber una mayor ni morbilidad, ni mortalidad, ni complicaciones leves, como podría ser la tasa de cesáreas o el ingreso a terapia intensiva. Por lo tanto, esto es lo que hace que algunas normas, algunas sociedades se inclinen por la terminación en bajo peso para edad gestacional con Doppler normal a las 38 semanas. ¿Cada cuánto lo sigo? Bueno, también cada uno de las normas y de las sociedades o centros va a tener su vigilancia. Pero les quiero dar una idea de dónde sale esto, nuevamente para que uno pueda tomar sus conclusiones. ¿Y qué es lo que sabemos? Bueno, este estudio muy interesante mostró cuánto tarda o cuánto es el tiempo promedio que pasa desde que un parámetro Doppler pasa alterado, pasa a tener una alteración mayor. Entonces, cuando tenemos un índice de pulsatilidad elevado en la arteria umbilical, el rango medio es de 12 días. O sea, es de esperar que en las próximas 2 semanas no ocurra nada. Por lo tanto, se puede controlar este efecto cada 10 a 14 días, porque es de esperar que no pase nada antes. Ahora, cuando la arteria umbilical tiene un flujo ausente, es de esperar que a los 5 días pueda haber un cambio. Por eso se lo va a seguir 2 veces por semana. Lo mismo con la cerebral media, el flujo reverso 3 veces por semana, porque es de esperar que empeore a los 2 días, o puede empeorar a los 2 días. Y el ductus venoso con un índice de pulsatividad elevado se puede tornar en onda ausente o reversa en un día a 2. Por lo tanto, se lo va a seguir 3 a 4 veces por semana. Hasta acá les di las herramientas. Con estas herramientas, y es lo que yo defiendo, cualquiera de nosotros podría elaborar una norma, un protocolo, una forma de manejo. Pero, como sabemos que nos gusta a veces ir a lo que ya está establecido, les voy a mostrar lo que ya está establecido, comparando un poquito estas 3 sociedades. De esta diapositiva pareciera surgir que todos hacen lo mismo, pero no, simplemente lo que he hecho es ponerle todas las herramientas que hay para ver qué es lo que toma cada una de ellas, o qué es lo que no toma cada una de ellas. Y fíjense que ISUOC no habla sobre las arterias uterinas.
no, ni sí ni no. No utiliza ni el istmo aórtico, esto se lo estoy mostrando porque es una pregunta que surge siempre, y bueno, cuando llegue hasta la última columna les voy a dar la respuesta, ni utiliza el líquido amniótico. Todas las demás variables son tomadas en cuenta en un protocolo que se los voy a mostrar rápidamente, no nos vamos a detener porque leer cada protocolo podría ser muy largo, pero se los voy a mostrar y les voy a indicar dónde lo pueden encontrar. Esto es lo que se maneja entonces. ¿Qué hace Medicina Fetal Barcelona? Bueno, no utiliza tampoco el istmo aórtico, no utiliza el monitoreo fetal convencional, ISUOC utiliza ambos, sí utiliza el monitoreo fetal computarizado, no utiliza el líquido amniótico ni el perfil biofísico, que sí utiliza ISUOC. Finalmente, ¿qué hacen las sociedades americanas? La Sociedad de Medicina Materno-Fetal, ACOG, American College of Obstetrics y Ginecología de Estados Unidos, y AIUM. Bueno, totalmente radical. A los que no conocen esto les va a llamar la atención. No utilizan ni arterias uterinas, ni cerebral media, ni relación cerebro-umbilical, ni ductus venoso, ni istmo aórtico, ni monitoreo fetal computarizado, ni perfil biofísico de manera aislada. Utilizan solamente el Doppler de la arteria umbilical, el monitoreo fetal convencional, que es el que tenemos nosotros, y la cantidad de líquido amniótico. Un rápido paso para terminar entonces, de estas normativas que las pueden encontrar. La de ISUOC está en la página de ISUOC de acceso libre y gratuito, por eso no la vamos a leer, pero para que vean que utiliza el flujo ausente o reverso en la arteria umbilical, el ductus venoso, el perfil biofísico, ¿sí? Todo lo que hablamos recién, y también el monitoreo fetal computarizado. Medicina Fetal Barcelona, muchos deben seguir estas normativas y saben que clasifica la restricción de crecimiento intraútero en 4 grupos, 1, 2, 3 y 4. Y una referencia, la clasificación es muy bonita, es muy útil, ¿sí? Pero habitualmente, si estoy examinando en un curso y me dicen que la clasificación tipo 2, tipo 1, tipo 3, tal vez les conteste, no sé qué es la tipo 1 o la tipo 2. No es una clasificación universal, es una clasificación muy útil que sigue Medicina Fetal Barcelona. Pero no es esa la clasificación única que existe de restricción de crecimiento. Una clasificación generalizada, universal de restricción de crecimiento es en temprano y tardío. Eso es universal. 1 a 4, vuelvo a repetir, no me parece mal, es muy sencillo de manejar, pero no hay que tomarlo como un dogma de que es lo único que existe, o que esa es la clasificación de restricción de crecimiento. Es la que usa Medicina Fetal Barcelona y la que muchos adecuadamente siguen. Y acá tienen muy claramente cómo se manejan. Fíjense que las 26 semanas son el punto de corte para comenzar a actuar, salvo que hubiese un riesgo materno. Finalmente, las sociedades americanas, en cualquier momento, con deceleraciones tardías en el monitoreo convencional, obviamente aclaran luego de la viabilidad. O en cualquier momento por indicación materna. Si el feto tiene flujo normal en la arteria, es un bajo peso, con flujo normal, pero está en el percentil 3 a 9, lo van a seguir de esta manera y se va a terminar a las 38 o 39 semanas. Son prácticamente los únicos que utilizan esto del estudio digital. En Medicina Fetal Barcelona, por ejemplo, siguen hasta el término con estos bajos pesos sin alteración en el Doppler. Mientras que si el percentil de peso está por debajo del 3, intensifican el seguimiento y lo terminan a las 37 semanas. Lo mismo si el flujo diastólico en la arteria umbilical está disminuido, también se va a terminar a las 37 semanas. Esto es algo que tal vez a muchos les llame la atención, porque si uno envía un Doppler de arteria umbilical donde coloca que está por encima del percentil 95, en muchas ocasiones no se va a esperar hasta las 37 semanas, sin embargo todas las sociedades coinciden en esto. Si ahora el flujo diastólico está ausente, la terminación es a las 33-34 semanas, y si el flujo diastólico es reverso, se procede a la internación de la paciente y la terminación entre las 30 y 32 semanas. De manera tal que
como mensajes importantes, antes de pasar si desean hacer alguna pregunta, el objetivo de esta charla es decirles que no hay un protocolo único ni una clasificación universal, que tenemos que conocer la evidencia, tenemos que conocer qué hay atrás de todo esto para nosotros poder tomar nuestras decisiones. Si ustedes van a seguir un protocolo que utiliza el monitor fetal computarizado y no lo tienen, la verdad que suena un poco raro que sigamos una norma donde hay elementos que no tienen. Este protocolo puede manejarse muy bien y estoy seguro que es terriblemente adecuado el de Medicina Fetal Barcelona en el Hospital Clínic de Barcelona. Nos tenemos que preguntar a veces si tenemos los mismos recursos. A veces los tendremos, a veces no. Por eso, a veces no es posible seguir un protocolo por más bien elaborado y por más exitoso que sea, porque no estamos en las mismas condiciones. Es fundamental entonces conocer la fisiopatología, la evidencia disponible y los recursos que tenemos para seleccionar la alternativa que más se adapte o elaborar una propia. Les quiero agradecer la invitación nuevamente, les quiero agradecer que hayan estado acá escuchándome, y antes de abrir las eventuales preguntas que puedan estar, les quiero anunciar el simposio SAUM 2022, que es muy prontito, en un par de semanas, 14 al 16 de julio, tenemos un número, se va a desarrollar de manera híbrida, o sea, se puede asistir de manera presencial, o lo pueden seguir online. Tal vez para quienes están lejos de Buenos Aires la opción online sea la mejor. Tenemos un número enorme de invitados, algunos presenciales, algunos a distancia, pero un número solamente en el área de obstetricia y ginecología. Tenemos este listado enorme de profesores que van a estar animando este evento. También va a haber otras especialidades, curso de ecografía musculoesquelética a cargo del profesor Simoncini acá en vivo, en Buenos Aires. Y bueno, cualquier duda sobre el programa, inscripciones y demás, costos lo pueden consultar acá en la página de SAUM. Bien, dicho esto, vamos a dejar de compartir la pantalla y quedo abierto a cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias, doctor Cafichi, por su excelente ponencia, por compartir con nosotros su tiempo tan valioso y su experiencia. Fue muy útil, realmente una de las mejores charlas que tuvimos en lo que va del año. Tenemos una pregunta que dice el doctor Guido Sayas. Buenas noches, el ejemplo de la presentación era un feto de bajo peso. ¿Qué podemos esperar a las 38 o más? ¿Pero qué hacemos al llegar a las 37 semanas de un RCIU con percentil menor a 3 con Doppler normal? ¿Interrumpimos a las 37 semanas o dejamos evolucionar? Bueno, si se siguió un poco el fundamento de la charla, era que en base a las evidencias uno tome sus decisiones. La mayoría, ahora, visto de otra manera, la mayoría de los protocolos, si se trata de una restricción de crecimiento, recuerden que por debajo del percentil 3 se considera restricción de crecimiento. Por lo tanto, es lo mismo un feto en un percentil 2 que un feto en el 5 con arteria umbilical anormal. Y tanto cualquiera de esos dos se terminan a las 37 semanas. No sé si quedó claro el concepto. El feto que uno va a terminar a las 38 o no, depende, porque si ustedes le preguntan a los españoles, le van a decir que siguen hasta las 40, si le preguntan a los americanos que terminan a las 38, son los fetos de bajo peso, pero por encima del 3 y con Doppler normal. Creo que es la única pregunta. No sé si la doctora Rafaela quería comentar algo. No tengo ninguna pregunta, Dalila. Así que nada más agradecer al doctor Cafichi nuevamente por su presencia, por su excelente charla. Y bueno, compartir con nosotros tu experiencia, Daniel, es un lujo. Así que te agradezco muchísimo y nada. No, el gusto es mío. Gracias, doctora Castillo, doctora Mansur, Rafaela. Un gusto encontrarnos, aunque sea
virtualmente y espero que pronto lo podamos hacer de manera presencial. Y a todos los que estuvieron presentes, gracias por estar acá, dedicándome también su tiempo. Sí, acá le dicen que está ampliamente contestada la pregunta, doctor. Le dejo con la doctora Helga Castillo. Muchas Bueno, gracias. cómo no. Doctor Kafishi, como siempre, excelente ponencia, excelente resumen, sobre todo en este tema tan importante, ¿no? Donde se tienen que tomar conductas. Nuevamente, muchas gracias por compartir su experiencia, sus conocimientos, y le reiteramos nuestros agradecimientos a nombre de la Sociedad Paraguaya de Ecografía. Quiero también hacer extensivo, ¿no?, esta oportunidad, hacerles la invitación a nuestro tercer Congreso de la Sociedad Paraguaya de Ecografía, que se llevará a cabo el día 18 y 19 de noviembre del presente, donde también estaremos contando con exponentes internacionales de alto nivel académico. Están todos invitados, las inscripciones ya han iniciado, los datos pueden obtenerlos igual en las redes. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. A usted, doctor. Buenas noches, profesor. Muchas gracias a todos.